Ahí estamos. Hola, hola. Hoy estamos con Gabriel Darligan. Él nació en La Plata por allá por los 80 a principios. Es experto universitario de investigación archivística por la UNED en España. Hoy en día es director de la Asociación Francesa de la Ciudad de La Plata. Ha trabajado en varias investigaciones y sobre todo sus libros tienen mucha carta, mucha documentación en la cual se basa. Y hoy vamos a estar hablando de su libro La Plata, Ciudad de Geómetras. Bienvenido, Gabriel, ¿cómo estás? Bueno, Belén, gracias por la invitación y bueno, voy a contestar todas tus preguntas eh, acerca de mi último libro, La ciudad de los geómetras, que es un eufemismo para llamar de alguna otra forma a la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires. Eh, Tiene muchas cosas el libro, ¿no? Pero arranca, ¿por qué a La Plata se la llama la ciudad del progreso? Bueno, ¿por qué se la llamaba en ese momento? Ahora ya ha dejado de usar esto, ahora se llama la ciudad de los tilos y las diagonales, pero en ese momento era la ciudad del progreso porque en ese momento estaba en Argentina la generación del 80, una generación también de gente progresista que estaba constituyendo el país. O sea, la reorganización nacional que comienza en la Revolución de Mayo de 1810, termina en 1880, la reorganización nacional, y comienza una era de construcción de una nueva nación liderada por lo que se llamó la generación del 80, una generación de políticos y científicos donde tenían el progreso como meta, y Dardo Rocha, el fundador de la ciudad, que era el gobernador de ese momento, era una de estas personalidades de la generación del 80 y tenía como idea fundar a la ciudad de La Plata con los adelantos tecnológicos más importantes del siglo XIX, entre ellos las ideas higienistas venidas de Europa. Entonces era por los medios de comunicación y los científicos y a nivel internacional, era conocida como la ciudad del progreso. Esto de, me interesa mucho también saber cómo esto hace a la cultura del lugar y cómo nació. Una de las cosas que pensaba, que también tiene que ver con vos y con tu hacer, es que vos justamente naciste más o menos por los 100 años de la ciudad de La Plata. Y Ujú. eso tiene una relación con eso, con esto que nos traes y que está contando. ¿Cómo se relaciona esto del progreso con los geómetras? Por qué lo llaman así? Bueno, así como Dardo Rocha trajo las ideas europeas más avanzadas, ideas higienistas, eh, también creía que lo más avanzado de ese momento era hacer una ciudad ordenada, planificada, desde cero. Por eso no se eligió un pueblo de la provincia de Buenos Aires para constituirlo como nueva capital de la provincia, sino que se decidió hacerla de cero, desde los cimientos, en medio del desierto, como se decía en ese momento. Viste que estaba la campaña del desierto. Bueno, esta era la ciudad nacida del desierto. Entonces, al hacer una ciudad planificada desde cero, los ingenieros y arquitectos que convocó creyeron que lo mejor era hacer una ciudad racional, una ciudad con, por ejemplo, donde las matemáticas, la geometría estén en su trazado. Además de ser un trazado artístico diseñado por Pedro Benoit, los ingenieros y topógrafos consideraron que en el trazado tenía que tener una disposición armónica a través de la geometría y, por ejemplo,
localizarse para que los ciudadanos pudieran moverse por la ciudad, idearon una fórmula matemática eh, donde los taxistas de la ciudad de La Plata las conocen bien, quizás los ciudadanos de a pie no, pero donde para conocer, si uno dice calle 10, vivo en calle 10, número 1200, tomamos el 1200 y lo ponemos en una fórmula que se utiliza habitualmente en La Plata y se sabe la calle 10 entre qué otras dos calles está ubicada la casa 1200, el número 1200. Eso pasa en todo el trazado de la ciudad y no pasa en otra ciudad del mundo, porque es algo planificado desde el principio y gracias a la simetría que tiene la ciudad y a la geometría. Esa es una de las ideas que se trajo como de modernidad, una fórmula matemática utilizando la simetría de la ciudad para que los ciudadanos se ubiquen mejor en la ciudad, que uno lo aplica a Buenos Aires u otras capitales del mundo y alguien que recién llega a estas ciudades no sabe dónde están las casas ni cómo se llaman eh, las calles. Eh, Acá cada calle está numerada del 1 al 30, las avenidas también, la 13, la 7. Acá es todo muy racional. Súper, súper interesante y se me ocurren como varias cosas, ¿no? Esto de estar con la última innovación condiciona, como decíamos, la cultura del lugar. Una de las primeras preguntas que también se me ocurre es, ¿para quién fue pensada una ciudad así, una ciudad tan moderna? ¿Para qué tipo de Bueno, pobladores? Si hubo una invitación o dijeron, bueno, vemos con la gente que ya está viviendo acá y otro que quiera venir. ¿Cómo fue la población? ¿Sí? De a poco. Entiendo que se vinieron primero, por ahora, Rocha y Benoit, que después sí. vamos a hablar de otra cosa por ahí de él. Pero Bueno, ¿cómo se pobló? ¿para quién fue fundada? Fue fundada para los bonaerenses. Y claro, toda ciudad, de salida de la nada y a casi 60 kilómetros de la capital, en medio del desierto, tuvo que tener incentivos para poblarla. Además, para poblarla en tiempo récord, porque no tenían tiempo de que se poblara a lo largo de décadas. No, después de la fundación, tenían pensado fundar un puerto, después de la fundación con el puerto, traer los ministerios de la provincia de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires a la ciudad de La Plata, y necesitaban movimiento comercial, movimiento de gente. Entonces, lo primero que se ideó son incentivos para que los inmigrantes vinieran a la ciudad a poblarla. Así que los primeros pobladores son italianos, españoles, franceses y de otras nacionalidades, principalmente europeos, que era lo ideal en el siglo XIX para la cultura y la civilización, es poblar Argentina de europeos. Eso ya está pensado ya desde, digamos, desde 1850 con la Constitución argentina, la población tenía que ser europea. Y también ese pensamiento estaba en la generación del 80, poblada por europeos, italianos, españoles, franceses, hasta alemanes había en ese momento, una comunidad alemana importante. Y también estaban lo que se llaman las familias patricias de Buenos Aires. O sea, ¿quién eran estas familias? Bueno, eran los funcionarios públicos, los funcionarios bonaerenses de los diferentes departamentos y delegaciones de la provincia de Buenos Aires que 3 años después de fundada la ciudad se trasladaron obligatoriamente por ley a la ciudad que ya estaba poblada por inmigrantes, pero ahora, después de ser poblada por inmigrantes, por ley se obligó que a los funcionarios bonaerenses
tengan que vivir obligatoriamente en la nueva capital de provincia. De alguna manera esto se condice con esta racionalidad que traía, ¿no? Como todo muy pensado, muy estratégicamente armado. Y algo que también sorprende cómo se mezcla con esta racionalidad en la ciudad, tiene que ver con la cantidad de mitos o cuentos alrededor de la historia. Dentro de toda esta racionalidad, por otro lado, nos empezamos a encontrar con mitos o con Ujú. leyendas urbanas, si se quiere, dentro de esta creación. Una de ellas que lo nombraste a Benoit era que es descendiente de algún Luis, vos me dirás el número porque yo me Sí, perdí Luis, por ahí. sería Luis XVI. Luis XVI, descendiente de Luis XVI. Eso, ¿cómo se fue creando o cómo fue acompañando esta mixtura, si se quiere, entre la racionalidad, por un lado, del armado de la ciudad y las leyendas que se fueron formando alrededor de esa creación? Bueno, para, para comenzar con este tema, hay que decir que los mitos fundacionales de las ciudades son muy comunes y todas las ciudades del mundo, todos los pueblos tienen su mito fundacional. Algunas no tienen, obviamente, porque son muy nuevas o porque no sé, tienen características especiales, pero por ejemplo, recordá el mito fundacional de Roma, Rómulo y Rémulo amamantados por una loba. Ese es el típico mito fundacional. La Plata tiene su mito fundacional y, por ejemplo, ahora se me ocurre otra ciudad importante del siglo XIX, eh, Chivilcoy tiene su mito fundacional muy interesante, menos fantástico que en La Plata, pero, por ejemplo, en Chivilcoy el mito fundacional es que los pobladores que querían fundar una ciudad no se decidían, los estancieros no se decidían dónde sería la ciudad, en cuál sería el punto geométrico, el centro geográfico. Entonces acordaron en una especie de apuesta que iban a salir en carreta a buscar el lugar y donde el primero donde se clavara una pala, o sea, donde se acordara que sea el centro geográfico, iban a clavar una pala en la tierra y ese sería el lugar. Bueno, como se pasaron toda la tarde dando vueltas por el campo y no se ponían de acuerdo, dijeron, bueno, nos vamos, seguimos otro día. Entonces todos se suben a la carreta y se van. Entonces uno que no estaba de acuerdo diciendo, no, hoy tiene que ser la fundación, agarra la pala, salta de la carreta y en el primer lugar que se le ocurre clava la pala. Y se dice que ese es el centro geográfico de Chivilcoy hoy en día. Y si uno va a la plaza principal de Chivilcoy, hay un monumento muy grande donde se puede ver a gente clavando una pala en la tierra. Bueno, ese es un típico mito fundacional argentino que no estamos seguros que existió esa historia, pero que la gente lo toma como mito fundacional. La Plata tiene su mito fundacional, que es el de una bruja que la maldijo. La maldijo por cuestiones políticas, está en el medio de la política Dardo Rocha, el presidente de aquel momento, Julio Argentino Roca, pero también son cuestiones de que es probable que nunca haya existido esa bruja ni esa maldición y que a lo largo del siglo XX una idea fue creciendo en la población hasta llegar a nuestros días con toda una historia que quien no sepa, esa historia, esta pequeña historia de un problema en la fundación, hasta el siglo XXI se fue creciendo hasta llamarse la maldición de los gobernadores, donde se dice que desde Dardo Rocha ningún gobernador
puede llegar a ser presidente de la nación, aunque se postule y lo intente, porque la ciudad está maldita desde su fundación. Y bueno, ese es otro ejemplo de, mm, de mito que convive con esta ciudad racional. Pero también hay que tener en cuenta que nuestros mitos son posteriores a la fundación, siempre. El mito fundacional no nace el día de la fundación, sino que se va construyendo. Por lo tanto, esa ciudad racional, digamos, no convivió con estos mitos irracionales que tenemos hoy en día. Bien, interesante esta necesidad de generarnos mitos o leyendas dentro de tanto esa necesidad de lo fantástico, ¿no? Dentro de, como si ya no lo fuera haber creado una ciudad en medio del desierto de la nada, con toda su racionalidad. Em, y esto de Pedro Benoit que también me llamaba mucho la atención, digo, ¿por qué no un ingeniero con ganas de construir una ciudad ponerse a hacer todo esto y nada más? También con eso es muy fantástico en la ciudad y hay algo que vos haces y que quiero destacar, ¿no? Que es una ciudad en donde se puede pisar toda su historia constantemente y encontrarse con esa historia físicamente, que tal vez no es algo que suele pasar mucho. En eso no sé cuántas ciudades, por lo menos en Argentina, tienen eso. Calculo que sí, porque es como diría un español. Una vez estaba haciendo una entrevista con un chico español y me dijo, la puerta de mi casa tiene 200 años y el país de ustedes tiene la misma cantidad de años que la puerta de mi casa, ¿no? Como que ellos Ujú. en los pueblos tienen como, son muchos más antiguos y tal vez te encontrás con lo que parece ser simplemente una piedra y te dicen por acá pasó, no sé, Nerón, algo incomprobable, porque no sabes si por esa piedra pasó o no, suponemos que sí, sin embargo nosotros podemos caminarla, podemos verla y podemos corroborarla. Otra de las cosas que me llamó la atención es la cantidad de cartas que tenés, que son transcriptas. Esas, ¿cómo se hace para saberlo? ¿Cómo se investiga esta historia nuestra? ¿Cómo se van tomando estas evidencias y se empieza a dividir esto, ¿no? Leyenda de... Aunque Ujú. está bueno seguir construyendo las leyendas también, porque es en la cultura del lugar, de alguna manera se formaron. Bueno, vos bien lo dijiste. Hay, mi idea era hacer una historia documentada de la ciudad a través de documentos. No tomar lo que era habitual en la ciudad hasta ese momento de historias, historias del boca en boca, eh, cuentos, rumores, mitos, o incluso la historia que se cuenta pero sin ninguna documentación que la respalde. Entonces, ¿dónde se encuentran las cartas? A ver, o mejor dicho, ¿dónde se puede encontrar la historia de lo que sucedió? Y, por ejemplo, en correspondencia privada de los vecinos de aquel momento. ¿Y dónde se encuentra esa correspondencia privada? Y en los archivos históricos. Y es ahí donde yo durante 5 años recorrí muchos archivos históricos, no solo en Argentina, sino también en España. Por ejemplo, en Salamanca, el Centro Documental de la Memoria Histórica, tenía documentación de los primeros vecinos de la ciudad. Y es ahí donde pude ver una historia que no se contaba hasta ese momento, que es la historia de los masones y de las logias masónicas de la ciudad, pero contadas a través de la documentación escrita por ellos, no a través de los mitos. Y eso resultó en un libro muy interesante, una versión de la historia platense que nadie había contado hasta ese momento. Es muy, muy interesante y desde acá hacer la invitación, sobre todo en el
tipo de lenguaje, en el tipo de español utilizado y en el trato de ellos. Hola, mi querido amigo, me dirijo a usted como un trato muy, muy formal desde la carta, incluso para pedirse cosas o para decirse que no voy a O ir por nunca ejemplo, más. No me acuerdo quién era el que dijo que nunca más iba a ver. claro, en una carta de Pedro Benoit a Dardo Rocha, se presenta diciendo, Don Señor Doctor Dardo Rocha, mi estimado amigo, son formas ya perdidas que quedaron en las cartas manuscritas y que como ya no se usan más, ya nadie más va a llamar Don Señor Doctor Fulanito. Muy, muy interesante y también a esto que lo trajiste, ¿no? Esto de la masonería y cómo fueron invitándose o llegando a la ciudad las distintas logias, porque ha tenido varias, y cómo entiendo que se relaciona un montón con esto de la corriente higienista, el progreso, estos primeros pioneros, estas ganas o estas ansias, y también cuánto de creencia había en ellos, en esto que estaban haciendo, ¿no? Como Ujú. se puede ver todo este progreso y cómo fueron creciendo de a poco y cómo lo fueron creando de alguna manera. Eh, y otra de las cosas que me parece interesante es cómo los conseguían, porque hay un montón de gente que tiene un montón de ideas. Ellos las llevaron a cabo. Ujú. Bueno, hay algo interesante que poco se ponen a pensar. Si se crea una ciudad, si se constituye una ciudad de cero, claro, entran los ingenieros, arquitectos a hacer las calles, las avenidas, los parques y todo eso. Pero después, cuando llega la población, también esa población tiene que construir todo un ámbito de sociabilidad que no falta. Por ejemplo, en los clubes. Claro, cuando llega la población no hay clubes recreativos, no hay, así como no hay comercios, no hay panaderías, no hay carnicerías, es todo de cero. Bueno, esta historia que cuento es dentro del área de los clubes, un club muy particular que es la masonería. Y ahí pude vislumbrar cómo el primer, digamos, masón, que era de origen francés, dijo, yo quiero ser el pionero que traiga la primera logia y la fue constituyendo. Y eso se puede replicar en otras entidades. Por ejemplo, hubo el primer español que dijo acá tiene que haber una filial del Club Español de Buenos Aires y yo quiero ser el primer fundador. Y lo mismo con los franceses, lo mismo con los italianos, muchos clubes italianos en ese momento, y todos se sentían pioneros, porque era una ciudad nacida de cero. Interesante esto de sentirse pionero, ¿no? De decir, bueno, yo quiero ser el primero que traiga esto a la ciudad. ¿Y cómo se fue relacionando esto? Había un tipo de, una forma de pensamiento más allá de la racionalidad de cómo llevar a cabo algo también, ¿no? ¿Cómo se relaciona esto que también lo traes como ahí, ¿no? Con el resto, con la educación, pensaba, me acordaba, el cuartel de bomberos, cómo fueron creando todas las cuestiones ya desde la ciudad, ¿no? Bueno, todo, como te dije, tanto el comercio, tanto la recreación, los teatros, todo sea, era alguien que quería ser el pionero en algo. Por ejemplo, el Teatro Coliseo Podestá. Bueno, el primero fue el Teatro Apolo, llegó un empresario teatral desde Buenos Aires, lo constituyó, luego fue un segundo, el Coliseo Podestá. Bueno, y lo mismo sucedía, por ejemplo, con el Departamento de Bomberos. Había que extraer a alguien del Departamento de Bomberos de Buenos Aires que constituya todo
lo que es el organigrama, los empleados, eh, todo desde cero. También es verdad que había otras localidades cercanas acá antes que La Plata, que es, por ejemplo, Tolosa y en Ensenada estaba. Ensenada principalmente. Tolosa era 4 casas en ese momento, pero Ensenada sí era un lugar muy importante porque tenía su propio puerto y también hubo pobladores que llegaban, pobladores que comerciaban en La Plata y que también, también trajo esos pobladores ideas de organización, de la primera organización de la ciudad. También pasó lo mismo con la policía, pasó con los guardiacárceles, pasó con muchas cosas que era algo que todos se sentían pioneros de una ciudad del progreso. Y me imagino que de alguna manera había como una especie de marketing de la ciudad para poder venir a poblarla. ¿Cuánto tiempo les llevó decir, bueno, ahora sí tenemos una cantidad de población como para decir, eh, somos una ciudad? Bueno, ese es un tema polémico, porque así como te dije, y como en el mito fundacional está cierta rivalidad entre el gobernador Rocha y el presidente Roca, que en realidad son dos facciones políticas del mismo partido, que era el Autonomista Nacional, Partido Autonomista Nacional. Había muchas críticas hacia la ciudad de La Plata, porque sabían que era un proyecto de Dardo Rocha, rival de Roca. Entonces el tema de la población era un tema muy discutido. Dardo Rocha decía que acá ya a los 3 años había tanta población como en una capital eh, mediana argentina. Y sin embargo, los partidarios de Roca criticaban duramente le hacían campañas políticas diciendo que había sido un fracaso la ciudad, porque, bueno, ahora que está muy de moda decir la ciudad de las ranas, no sé si has visto también, yo digo la ciudad de los geómetras, la ciudad de las ranas es otro eufemismo para La Plata de aquel momento. ¿Por qué de las ranas? Porque decían que estaba tan despoblada que solo se escuchaban ranas por la noche. Bueno, entonces no se puede decir, porque depende de qué facción política era. Unos decían que era una ciudad, un milagro, donde había florecido la población de un año al otro, mientras otra facción política decía que había sido un fracaso, un error político de Dardo Rocha, y bueno, se adulteraban estadísticas, y bueno, sí es verdad que los viajeros llegaban a Europa y esto ya ha pasado una década de la fundación, hay muchos relatos de viajeros que llegaban de países europeos y decían, esto es una maravilla edilicia, pero le falta el alma, le falta la población a la ciudad. Así que podemos tender hacia la idea de que tardó muchas décadas en poblarse. Me imagino que sí, que una ciudad lleva un tiempo, ¿no? Sobre todo si era un desierto. Y también interesante esto que traes vos, muy argentino. De hecho, me acuerdo, hay un dibujo que en realidad es una foto de un dibujo. Antes las tapas de las revistas se hacían en la foto sobre el boicot de la fundación, ¿no? Que vos contás en el libro ya desde ese momento, en esta pelea, ¿no? Del boicot que le hicieron el día de la fundación a Dardo Rocha. Y me imagino que sí, que tiene como esta cuestión que lleva un tiempo poblar un lugar y todo esto. Vos nombrás 26 logias y súper interesante cómo están los nombres de todas sus personas, de todos sus integrantes dentro de eso. ¿Qué fortalezas encontrás en esta ciudad
habiendo sido formada desde un principio? ¿Qué fortalezas tiene con respecto a otras que se fueron formando al revés, ¿no? Por ahí las ciudades se van formando en función de que la cantidad de población se va agrandando y se llena de gente, entonces pasa a ser un pueblo diferente, ¿sí? Generalmente, Ujú. incluso en Europa también se formaron así. Ahora, ¿qué diferencia hay? ¿Qué fortalezas tiene una ciudad formada? A mí se me ocurren desde esta idea del Ujú. pionero, ¿no? Pero Ujú. ¿cuáles ves vos históricamente? No, fortalezas que aún se tienen en el siglo XXI. Es una ciudad del siglo XIX. Aún tenemos la fortaleza, por ejemplo, de los espacios verdes. Al ser planificada, se planificó que cada 6, 7 cuadras haya un espacio verde, también que haya un gran pulmón, que es el bosque, y también como con las ideas higienistas, las calles sean bien anchas, no hay calles, no hay ni una en el trazado original, calle angosta. Entonces, una de las grandes fortalezas que eh, no se colapsó aún eh, por la edificación, por la ciudad. Cosa que, por ejemplo, en Buenos Aires hay barrios donde tenés medio metro de vereda, donde la gente se tiene que bajar a la calle para caminar, porque si no, no, dos personas no entran. Eso es muy difícil de perder, incluso ya en pasado a un segundo siglo, en el siglo XXI, muy difícil de perder, tiene su propia idiosincrasia el platense, al vivir siempre en una ciudad tan con espacios verdes. Por ejemplo, acá, no en todos los lugares, en el día de la primavera salen los estudiantes tienen una plaza donde hacer un picnic eh, a pocas cuadras. Eso es pasa en Buenos Aires, pero se tiene, capaz un estudiante se tiene que viajar a otro barrio, hacer 30 cuadras hasta el bosque de Palermo. Acá no, acá hay un colegio que tiene cerca siempre un parque para hacer el picnic. Bueno, la tradición de los muñecos de fin de año solo puede mantenerse en la ciudad de La Plata. Quien no sepa, todos los 31 de diciembre, los platenses queman un muñeco, una figura conocida, tanto sea de dibujo animado, de ciencia ficción o ideada por los vecinos, eh, los queman de cartón, de papel. Eso sucede por el tamaño de las calles. No se podría en otros pueblos de la provincia de Buenos Aires hacer eso eh, porque no darían los espacios para hacer una hoguera. Eso también es algo, una fortaleza de la ciudad, es una tradición que no es fundacional, surgió a mediados del siglo XX, pero que se mantiene en el tiempo porque hay lugar para hacerlo. Muy interesante esto y pensaba en, en esa tradición, como también vuelve a estar esto del pionero, del juntarse con los vecinos y del disfrutar de la ciudad, algo que me llamó mucho la atención. Yo no soy nacida en La Plata, no soy platense, soy importada, como dice mi pareja a veces. Soy importada. Y una de las cosas que me llamó la atención, que yo no lo había visto nunca, era que los chicos pueden festejan algunos sus cumpleaños en los espacios verdes que tiene la ciudad. Ujú. Y es una tradición así como que a mí me pareció súper fuerte. Y también lo pensaba desde esta corriente higienista, el ancho de las diagonales, ¿no? Que se hizo por ahí en la época de la fiebre amarilla y como por ahí Ujú. también sirvió un montón para transitar durante la pandemia, durante el COVID. Sí, la Ujú. cantidad de espacios verdes. ¿Cómo se volvió? Bueno, ahora que vos mencionás la correspondencia de aquella época, recuerdo una carta de un amigo de Dardo Rocha, amigo y uno de los fundadores, que se llamaba Faustino Jorge,
diciéndole al gobernador Rocha, antes incluso de la fundación, diciéndole, he visto el trazado y con estas importantes calles seguramente los ciudadanos que vivan dentro de 100 años no se verán colapsados como hoy en día es el colapso de la ciudad de Buenos Aires. Vos fíjate que desde el momento mismo de la fundación se está pensando en que las calles no tienen que colapsar nunca. Por eso tienen las calles más chicas, tienen aproximadamente 30 metros o 25 metros de ancho de puerta a puerta de la casa. Ahí se distribuye luego la vereda y la calle. Y luego las avenidas tienen unos 40 metros ancho, y no olvidemos la circunvalación de la ciudad, que es todo un espacio verde, es una gran avenida doble con digamos, una cantero, ¿no? Es un espacio verde en el centro de la avenida que tiene aproximadamente 60, 70 metros de ancho. En algunas partes esa avenida tiene hasta 100 metros de ancho, donde uno lo ve ahora y entra para aterrizar un avión. Imagínate lo que sería en el siglo XIX, donde se movían a caballo esos tipos de avenidas. Fue pensado esto como para que no colapsara en 500 años. Súper interesante esta mentalidad pionera, ¿no? De decir, no lo Ujú, pienso solo, no es para mí o no termina en mí esto que estoy haciendo hoy, sino que lo pienso a 200 años acá, ¿sí? Hasta que venga otro como yo y la modernice todavía más, ¿sí? ujú. Y, ¿y qué te parece que sería bueno incorporar de otras ciudades que todavía no haya llegado? Al estar muy cerca de Buenos Aires, tal vez tiene esa mixtura de tener un poco de todo. Es una ciudad bastante grande y también puede sostener esto de los espacios verdes, ¿no? La principal debilidad creo que tiene la ciudad es su poca identidad. Y vos fíjate esto, hay algunos historiadores que piensan que tiene más identidad un barrio porteño que la ciudad de La Plata. O sea, no hay muchas tradiciones en la ciudad. eh, por ejemplo, tradiciones, eh, está la de los muñecos y después quizás carnaval puede ser, pero recordad que el carnaval estuvo casi prohibido hasta el 2010, donde a través de una ley nacional se reinstaura. Después, otra tradición es festejar el aniversario de la ciudad en la Plaza Moreno, con fuegos artificiales, pero hace pocos años se prohibieron los fuegos artificiales, y ya la gente no concurre tanto. No tenemos muchas tradiciones, eso no le da identidad, una identidad muy fuerte a la ciudad. También es porque es una ciudad universitaria donde hay muchos estudiantes del interior. No se puede decir que sea el platense sea una identidad muy fuerte. Entonces es complicado el tema de la identidad y cómo quizás al estar tan cerca de Buenos Aires, digamos, nos roba protagonismo, así, los barrios porteños, eh, que la capital la capital de la provincia de Buenos Aires. Es más, hay muchos empleados públicos, funcionarios, que viven en Buenos Aires y vienen a La Plata a trabajar. Entonces, creo que esa es una debilidad, la poca, digamos, el poco arraigo que hay en cierto sector de la población platense hacia la ciudad. Súper, súper interesante esto que tomabas, ¿no? Siempre cómo constituir entonces esa identidad
que hace 120 años, 140 ya, 140 años, quiere empezar como, siempre está empezando de vuelta en esto que decías vos de la rotación eh, de los estudiantes, hace que no se afinquen mucho y o que los afincados no sean nacidos y criados acá tampoco. Entonces, eso, eso está bueno de pensar cómo construir, ¿no? La identidad platense, cómo revalorizar esto que está tan acá, tan cerca, que si bien para nosotros es un montón porque excede el promedio de vida actual, 140 años, también me parece que está bueno tenerlo acá, ¿no? Tenerlo a mano, poder encontrarlo ahí a mano. Y contar un poco esto, vos lo hacés, ¿no? Lo haces cada tanto, haces alguna visita a esos lugares y nos contás su historia. ¿Dónde te encuentran quienes quieran comunicarse con vos o dónde están las salidas? Bueno, mira, tengo mi Instagram personal, pero digamos, tengo un Instagram que se llama Historia de la Plata, en singular, Historia de la Plata, Instagram y Facebook, donde ahí yo publico algunas historias de la ciudad y donde también de vez en cuando hago recorridos turísticos cuando me llama la municipalidad para realizarlos. Cada cierta cantidad de meses me convocan para quizás hacer un recorrido en base a mi libro y bueno, también mis próximos libros van a ser publicitados a través de esas redes sociales. ¿Sobre qué estás escribiendo ahora con él? ¿Sigue la saga o Sí, como vos lo dijiste, La ciudad de los geómetras es una saga que comienza incluso antes de la fundación y concluye más o menos en el año 2000. Sí que tengo más o menos 3 libros por ahí, pero también te doy un adelanto. Este año se va a presentar un documental, un documental sobre esta temática que estoy haciendo. Estoy produciendo este documental y va a empezar a hacer el recorrido nacional de los documentales. eh, bueno, para presentar a la ciudad de los geómetras, pero esta vez con otro formato audiovisual. ya con más llevarlo hacia otro tipo de público también más allá de los lectores? Así que estaré atenta para poder estar ahí en esto nuevo que viene y que nos sigue presentándose. Muchísimas gracias, Gabriel. Un placer escucharte como siempre. Y de mi parte, si bien soy importada o adoptada, he aprendido a querer mucho en la ciudad y encontré en tu libro, estaba fascinada, ya te digo, con esto de encontrar esas cartas y el trato y eso, qué pasaba en la cabeza de ellos en ese maravilloso momento del lugar en el que pisamos hoy. Así que muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos y a la espera que me convoques nuevamente para seguir charlando quizás sobre el próximo documental o sobre la saga La ciudad de los geómetras. Dale, estamos atentos. Muchísimas gracias. Bueno, hasta luego.